no son buenas. No son buenas desde ningún punto de vista, Nardi. La escalada de violencia en nuestro país se fue dando mientras se sumaban las personas fallecidas, que por supuesto hay que lastimosamente reportar también aquí en su programa. Pero desde el otro bando también hablan de explosiones, también hablan de agresiones. Hoy nos ocupamos también de este tema. Correcto. Voy a saludar a Vilma Alanoca, candidata a la vicepresidencia. Vilma, ¿cómo está usted? Buenas noches. Enrique Salazar la saluda. Hola, ¿qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Nardi? Un placer para mí estar y pues llegar de una u otra forma a Santa Cruz. Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Usted se encuentra en el Alto en este momento, Vilma? Sí, pero no en mi domicilio, lamentablemente, después de los últimos sucesos. Sí, de eso queremos hablar. Bueno, anoche, precisamente al cerrar nuestro programa 23 horas, transmitimos al vivo una explosión en la sede Vista, en la ciudad de La Paz. Y se conoció también un atentado en su domicilio particular, en la ciudad del Alto. Vilma, cuéntanos sobre ello, por favor. Sí, la verdad es que yo ni siquiera me hubiera imaginado que esto podría ocurrir conmigo. Yo había visto en las redes sociales este terrible ataque también a la casa del instrumento. Habían quemado, habían cometido destrozos, en fin. Y prácticamente con esa mala noticia yo duermo, como todos dormían a esa hora. Aproximadamente a las 2 de la mañana con 56 minutos, escuchamos y sentimos cómo tembló la casa. Fue rápido, fue cuestión de segundos. Me levanté, salí de la habitación al balcón y pude ver una densa humareda, pero además un hueco en mi puerta y mi puerta totalmente abierta. Entré en pánico porque no sabía realmente qué estaba sucediendo. No somos la única familia, hay una familia en la parte posterior de la casa. Lo que hice fue bajar de manera rápida y estaba con pantuflas, entonces me caí porque también los vidrios del primer piso se habían quebrado completamente, se habían hecho añicos. Me caigo, me vuelvo a levantar, pero estaba en un estado de shock, demasiado asustada. Lo primero que hice fue buscar a la otra familia, que es una mujer también que vive allí, y ella también estaba viendo de su puerta y le dije, hermana, ¿qué pasó? ¿Escuchaste algo? Sí, parece que se derrumbó algo. Entonces vino conmigo y escuchamos inmediatamente la gente cómo andaba afuera, se empezaba a remolinar. Y yo entré con mucho más temor, entré en un pánico total porque decía, o se quieren entrar a la casa o es que la persona que atentó está todavía ahí y me puede todavía hacer algo. Entonces ella agarró y me dice, no, quédese acá en mi departamento, yo voy a ir a ver qué pasa, me dijo. Vilma. Y me quedé ahí como unos 10 minutos, ¿no? Hasta Correcto. que ya se pudo también después llamar a la policía. Muy lamentable todo esto que está pasando, nos está dando la hora. Vilma Alanoca, este atentado en su domicilio. ¿Usted estaba en el momento del atentado en la casa? Sí, por supuesto. Ahí donde ves la puerta principal, es una pequeña, vamos a decir, un pequeño patio, muy chiquito. Da a la sala y directamente tú subes a la habitación. Yo estaba en ese momento cuando tembló la casa y directamente escuché algo como un boom. Bien. Y fue rápido. Y por eso salí yo a ver qué pasaba. Hay daños materiales, por suerte no hay daños físicos, que es lo más valioso, Vilma. Mira esta pared, la que está en imágenes, es bastante gruesa. Esta pared me salvó la vida, porque si ese fulminante, ese artefacto explosivo iba a dar contra una pared que son las comunes, las más delgadas, directamente iba a disparar de frente. Y ahí al frente está la conexión de gas domiciliario, porque es la cocina. Mire usted. Entonces, esa sí hubiera sido una verdadera tragedia. Es así que a las 3 pasó esto y a las 5 llegó aproximadamente la policía. Tardaron demasiado en llegar y luego llegaron los bomberos mucho más tarde y a las 7 de la mañana con algo más minutos, o antes de las 7, perdón, hice la denuncia en la FELCC, que queda cerca también a mi domicilio. Bueno, Vilma. Y pues en la mañana ya se ha catalogado como tentativa de asesinato, ¿no? Bueno, se ha evitado que hayan daños mayores. Voy con mi colega Nardi Rodríguez. Vilma, por favor, Nardi. Sí, gracias, Enrique. Vilma, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Voz y Voto. Usted dice que ha formalizado esta denuncia. ¿Ha tenido respuestas? Ya han pasado varias horas después de este acontecimiento en su domicilio. ¿Le han dado algún tipo de respuesta, imágenes de la zona, tal vez que puedan reflejar al o los responsables?
No, ninguna. Lo único que hemos sabido de algunos vecinos que han estado dando algún reporte preliminar es que había una camioneta gris, dicen, que estaba parqueada muy cerca a mi casa, y por otro lado dicen que había un hombre también que dejaba una bolsa en el lugar. Entonces solamente se sabe eso. Ahora, si bien esta mañana a las 7 y con algo más denuncié formalmente y se catalogó como una tentativa de homicidio, estaba ya en el cambio de turno, ¿no? Nueva fiscal y también nuevos investigadores de turno que ingresaban. La verdad es que no se pudo avanzar mucho. Entiendo que han intentado desestimar inclusive el caso porque aseveraba la fiscal que entró en la mañana, en este 13 de junio, que no había heridos. Imagínense usted escuchar eso. Nos revictimizan permanentemente a las mujeres y a cualquier persona que esté pues pasando por un momento como este, que realmente es muy doloroso, ¿sabes? Porque estas imágenes que para mí fueron terribles de mi casa donde yo vivía, y uno se imagina lo peor, imagínese cómo recibió mi familia. Pero como usted preguntaba, de la policía no he tenido mucho avance. En horas de la tarde sí vino un policía a eso de las 3 de la tarde y estaba preguntando domicilio por domicilio de los domicilios que están alrededor de las casas contiguas para ver que le faciliten las imágenes. Si no lo hacen voluntariamente, entonces tendrá que procederse también con una orden judicial. Pero no hay muchos avances. Tampoco me han informado qué han encontrado en medio de los escombros, ¿no? ¿Y usted había recibido antes alguna amenaza, Vilma? Mira, una amenaza directa así a mi celular no la he recibido, pero sí podría yo esto vincular como un ataque político que tiene móviles políticos. ¿Por qué? Porque yo hago mi labor de manera pública y siempre he sido irreverente y de manera muy objetiva. Hice un trabajo de fiscalización inclusive a nivel nacional, es decir, al gobierno del presidente Luis Arce, y he sido crítica con la crisis económica, pero también con la vulneración de derechos fundamentales. Y he estado permanentemente o en las calles o en los medios de comunicación. Y esto me ha costado acoso y violencia política permanente, sistemática, de ministros, viceministros, ministras y también de sus organizaciones afines. Toda esta escalada escalonada de violencia sistemática, verbal, con las vocerías que activan en los medios de comunicación, tiene consecuencias. Y yo considero particularmente que esta es una de esas consecuencias que hoy me toca atravesar. ¿Por qué te digo esto? Porque nos han puesto una etiqueta, evista. Al evista tienes que vincularlo con muerte, con desmanes, con actos vandálicos, con todo lo negativo que te puedas imaginar. Y estos últimos conflictos sociales obviamente han trascendido muchísimo más esta incitación al odio y la violencia. Bien. Y considero yo que sí hay este tipo de móviles en relación a este Vilma, suceso. Vilma, quiero, por favor, pedirle de forma muy corta que pueda hacer un comentario. Hay, por supuesto, personas que entienden y otras que no le entienden mucho la política, pero que igual opinan, muchas de ellas diciendo que esto se trata de un autoatentado. ¿Qué podría decir al respecto? Que es realmente el que piensa de esa manera puede estar en su derecho y libertad, pero no tiene derecho a lastimar a una mujer que está saliendo del shock, que no sabe cómo controlar las emociones de su familia cuando ve a una hija en estas condiciones. Me dio tanto miedo salir afuera a esta hora de la madrugada, y porque además me socorrió la persona que también vive en mi domicilio, porque estábamos tan asustadas, pensábamos que la gente quería ingresar. Fíjese usted la tremenda pared que explotó, es un hueco gigante, puede ingresar por ahí. Perfecto. Una persona. Desestima que sea un autoatentado. Entonces, Vilma, por favor, esta intención de llegar a la candidatura a la vicepresidencia junto a Evo Morales, ¿sigue firme? ¿Qué ha hablado usted con Evo Morales en las últimas horas sobre los acontecimientos, violencias y muerte en el país? Consideramos que el gobierno debe parar la incitación al odio y dejar de etiquetar sus problemas mayúsculos, que es la crisis económica, en ellas la falta de combustible, la falta de dólares y la inflación, y simplemente el gobierno se alimenta de conflictos y luego advierte en los medios de comunicación que va a encarcelar a todos, ¿no? Y quiere distraer con ello a la población. Ahora mismo las elecciones, las candidaturas como tal, pasan a un segundo plano, porque hoy la gente está sufriendo por alimentos,
por falta de combustible y la inflación que es desmedida. La gente que tiene menos hoy realmente la está pasando muy mal y tiene que elegir entre la alimentación y el estudio de sus hijos. ¿Se tienen que dar elecciones en el país, Vilma? El próximo 17 de agosto, sí, permítame, el próximo 17 de agosto tienen que haber elecciones en el país, Vilma. ¿Se tienen que dar las elecciones nacionales? Pueblo, pero lo que sí me toca informar a la gente que no hay condiciones. ¿Y por qué se lo digo? Porque hoy hay un suprapoder que se llama autoprorrogados. Hoy ni siquiera tenemos a todos los candidatos y candidatas plenamente habilitados. Ayer veíamos en ese encuentro multipartidario en Santa Cruz al señor Dunn, por ejemplo, que está inhabilitado hasta donde ha informado el órgano electoral, pero estaba ahí. Tenemos otras candidaturas también observadas o otras siglas y están ahí. Bien. Otras siglas o otros candidatos participan con siglas robadas, otros inhabilitados, otros no saben. Vilma, perfecto, está claro, no hay condiciones que tengamos elecciones el próximo 17 de agosto, dice Vilma Alanoca, porque hay un suprapoder que está por encima de todo lo que es coordinar elecciones nacionales. Un gusto saludarla, Vilma, nos alegra que no haya pasado a mayores, que solamente hayan daños materiales y que no se vuelva a repetir esto. Buenas noches, Vilma. A ti, estimado Enrique, y a Narri también. Muy buenas noches. Perfecto.